Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa. Hola hermanos, ¿cómo están? Les bendecimos, les mandamos un abracito. Hola, hola. Acá de nuestra casa, en esta nueva iglesia en casa. Y bueno, antes que nada queremos compartir con ustedes una canción maravillosa, hermosa, que ha sido de mucha bendición para nosotros como familia, para mí. Y dice así: como el rocío cae sobre la hierba, así tu vida derrama sobre mí, bendiciéndonos, santificándonos, edificando en mí a Jesús. Como el rocío cae sobre la hierba, así tu vida derrama sobre mí, bendiciéndonos, santificándonos, edificando en mí a Jesús. Permanecer en ti, permanecer en ti. Yo quiero más y más permanecer en ti y recibir la vida que tienes para dar. Ser rama en flor que fructificará en ti, Jesús. Obedecer a ti, obedecer a ti, obedecer a ti. Yo quiero más y más obedecer a ti y recibir la vida que tienes para dar. Ser rama en flor que fructificará en ti, Jesús. Ser rama en flor, ser rama en flor que fructificará en ti, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias por esta tarde, Señor, que podemos glorificar tu nombre, Señor, exaltarte, Señor, declarar nuestra dependencia de ti, Señor, y te pedimos que tú nos dirijas, Señor, en esta iglesia en casa, Señor, que lo que hablemos, Señor, pueda ser revelado a mis queridos hermanos. Señor, queremos andar en el Espíritu. Dios, queremos ser maduros espiritualmente. Señor, te necesitamos. No estamos conformes, Señor, con nuestra condición. Queremos avanzar, Señor, hacia la madurez. Queremos crecer, Señor, y poder ser esta rama en flor que produzca fruto en ti, Señor. Sí, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén, así sea. Háblanos tú, Señor. Háblanos tú, Señor. ¿Cuánto te necesitamos, Espíritu Santo? Gracias, Jesús. Amén. Bien, hermanos, amados, queridos del Señor. La semana pasada estuvimos compartiendo sobre
madurez y niñez espiritual. Y vimos algunas cosas que evidencian nuestra niñez espiritual o madurez espiritual. Y vamos a continuar con algunas características también de la niñez espiritual. Pero básicamente, y es lo que llegamos la semana pasada también a esa luz del Señor, que cuando somos conducidos por el Espíritu Santo, es entonces cuando es madurez espiritual. Es madurez en nuestra vida ser dirigidos por el Espíritu Santo. Pero si somos conducidos por nuestras emociones o nuestra carne, eso es niñez espiritual. No hay madurez. Y creo que eso es lo que hace la gran diferencia en nosotros, en ustedes, en nosotros. Entonces es bueno pensar y replantearse cómo hemos sido conducidos, cómo han sido las decisiones que tú has tomado junto con tu esposa, quizás, o como soltero, o como hombre o mujer sola. Si son decisiones que hemos tomado de acuerdo a nuestro estado anímico. Hay a veces hermanos que nos dicen, no, tuve un problema, voy a renunciar. Entonces, eso sería una decisión que está basado al estado emotivo que estoy sintiendo en el momento. Por lo tanto, es tan importante cuando uno pasa momentos difíciles, llevarlo al Espíritu, en oración, ponerlo bajo oración, pedirle a otros, sobre todo a nuestras autoridades espirituales, nuestro liderazgo, pedirles a ellos oración para que nuestras decisiones, el Señor nos ayude, para que sean espirituales, no emocionales, no carnales. Creo que esa es una diferencia muy clara en cuanto a madurez o adultez espiritual versus niñez espiritual. Una pregunta antes de continuar para que también la tenga en tu corazón. La pregunta es, ¿estás dispuesto a crecer? Porque de repente hay niños que quieren seguir siendo niños. Y porque crecer tiene un costo. Claro. Puede que no sea tan fácil. Y me recordaba, bueno, ahora se me vino a la mente que de repente nuestra hija han dicho, papá, me duele la rodilla o me duele acá, y son dolores de crecimiento. Claro. E indudablemente, cuando estamos creciendo y estamos teniendo las vitaminas, los nutrientes del Señor para crecer, que solamente los vamos a tener si estamos en comunión con Él, Claro. va a haber, como decía Pía, van a haber a veces dolores o situaciones difíciles. Por eso es importante esta pregunta. ¿Estás dispuesto a crecer espiritualmente o te quieres quedar eternamente como niño? El problema está que un niño no da frutos, no se multiplica. Y ahí estamos en un problema con Dios. Él dice que debemos dar fruto, pero nos dice claramente que separados de Él nada podemos hacer. Por lo tanto, niñez espiritual, o sea, lo que nos va a hacer vivir una constante de una niñez espiritual es no estar pegado al Señor. Hay dolores en el crecimiento e indudablemente que cuando estamos creciendo también en el Señor, también hay dolores, también hay situaciones difíciles, porque el Señor las usa para darnos el crecimiento que necesitamos. Así que ahí está la pregunta. ¿Estás dispuesto a crecer? ¿Estás dispuesto a avanzar? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque eso va directamente relacionado con un cambio en la mente. Claro. ¿Sí? Romanos 12:2 lo dice. Dice, si quieren, no dice eso, si quieren ser transformados, tampoco dice yo los voy a transformar. No, es claro, dice Romanos 12:2, hay dos imperativos del Señor. Sed transformados, dice, y dice, y no os adaptéis. Sed transformados y no os adaptéis. Por eso se escoge, por eso es la pregunta, ¿quieres crecer o no quieres crecer? Si quieres crecer, continuamos.
y abrimos nuestro corazón y Señor, aquí estoy, quiero crecer, quiero avanzar en mi vida espiritual, quiero avanzar en mi vida de frutos, quiero avanzar, Señor, en todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, Amén. porque Amén. Dios tiene más planes para Pía, más planes para mí, más planes para ti. Él tiene trazado un propósito, pero es indispensable que nosotros queramos alcanzar esto, que nosotros queramos salir de la niñez espiritual que a veces tenemos. Claro, y aquí hay algo bien interesante, porque dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Pero mire, dice, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, podríamos decir que un niño espiritual no puede ver cuál es la voluntad de Dios claramente. Sí. Entonces no sabe lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Entonces, cuando estamos en esta niñez espiritual, no tenemos la claridad suficiente para ver lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, como conversábamos la semana pasada, es fácil que nos confundamos, y la misma palabra lo decía, ¿no es cierto?, que nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina, que nos equivoquemos, que erremos el camino, que creamos que estamos tomando buenas decisiones, pero como estamos tomando decisiones lejos de Dios, sin tener una comunión profunda con el Espíritu, estamos tomando decisiones en la carne, Sí. en nuestras emociones, y que a lo mejor a la luz del mundo son bonitas, son buenas. Me voy a cambiar de trabajo, Claro. me voy a cambiar de ciudad, Sí. me voy a poner de novio con esta niña, con esta otra, porque estoy tomando una decisión mía, Claro. sin haber sido transformado, sin haber renovado mi mente, como hablábamos la semana pasada, de dejar esa vieja manera de vivir y tomar esta nueva manera de vivir, y ahí vamos a saber cuál es la Y voluntad del Señor. de hecho en las emociones, digamos, o en el sistema del mundo. Claro. Cuando hablamos de mundo, hablamos de un sistema de valores. Se ha usado mucho ese término, te fuiste al Claro, mundo, sí. estuviste en el mundo. Y a lo que se refiere es al sistema de valores. Estuviste en otro sistema de valores, en otra moral. Por lo tanto, el sistema de valores del mundo, o mundo, nos está diciendo que nosotros crecemos y somos exitosos, todo solamente relacionado con lo material, Así con el es, tener así y es. algunas cosas con lo sentimental. Pero lo sentimental para el mundo es variable, Claro. es relativo, No es sólido. no es algo sólido, no es un pacto, es relativo. Si te hace bien, quédate con esta pareja, si no, cámbiate. O sea, es todo un sistema de valores que deja al lado lo espiritual y la moral de Dios. Así es. Por lo tanto, nosotros no nos movemos por ese sistema de valores, porque ese sistema de valores es del diablo, hermanos. Es anticristo, va contra Dios. No nos deja ver la realidad eterna. Entonces, en cuanto a lo que decía Pía, lo que dice, bueno, la palabra claramente que no vamos a poder ver nosotros la realidad si no estamos pegados al Señor. El crecimiento nuestro, tuyo, no viene por la cantidad de estudio que tengamos. Amén. No viene tampoco por escuchar muchas prédicas. ¿Ya? Tampoco viene por tomar tremendos apuntes y ver tanto video en YouTube y todo eso. No va a llegar así el crecimiento. Eso va a ayudar. Pero el crecimiento, es una decisión tuya. Amén. Es una decisión mía. Porque va relacionado, ¿sabe con qué? Con la obediencia. Amén. Si yo obedezco a su palabra, si yo obedezco a lo que el Señor dice, si yo obedezco a lo que el consejo de mis líderes, mis pastores, dicen en base a la palabra, si yo lo obedezco, ¿sabe qué? Voy a crecer. Amén. Amén. Voy a crecer, voy a avanzar. Sí. Pero si no obedezco a nada de eso, entonces no quieres crecer y no vas a avanzar en la vida cristiana. ¿Qué es lo que dijo Jesús? ¿Qué es lo que nos dijo?
Dijo, el que quiere venir en pos de mí, Amén. niéguese a sí mismo, tome su cruz. Amén. Y veíamos hace un tiempo qué significaba esto, era tome su cruz cada día Cada día. y sígame, niégate a ti mismo. O sea, muchas veces a lo mejor no vas a hacer lo que tú quieres. A lo mejor lo que tú quieres en el momento es un deseo carnal, es un deseo emocional. Pero Dios nos está hablando y Jesús cuando estuvo en la tierra nos dijo y quedó registrado en la palabra, si tú quieres venir en pos de mí, niégate, renuncia a ese pecado, renuncia a ese deseo desordenado. Toma tu cruz cada día y sígueme. Dice que la madurez la vamos a alcanzar simplemente cuando oímos lo que Dios dice y obedecemos. Amén. Amén. Y oír y poner en práctica, el Señor lo habló en su palabra, cuando dice la semilla, ¿dónde cae? ¿Qué tipo de tierra cae? Y una tierra fértil, tú te conviertes en fértil, yo, cuando oímos y practicamos. Amén. Y también Jesús nos habló de esto cuando habló de construir en la roca. ¿Se recuerda? Que construir en la roca es obedecer a su palabra. Y construir en la arena es no obedecer al Señor. Entonces, hermanos, el oír y en poner en práctica, en otras palabras, es construir sobre la roca. Entonces yo empiezo mi vida y obedezco y voy avanzando. Y voy avanzando, y voy avanzando, y el edificio de mi vida, digamos, va creciendo. Y eso es construir sobre la roca y ir siendo edificados por el Señor. Pero si no obedecemos, construimos en la arena. Y si construimos en la arena, cualquier temporal que venga, cualquier cosa que pase, te va a botar. Y no solo eso, uno dice, puedes sufrir, sí, puedes sufrir con el temporal, pero si tú permaneces en esa lejanía con Dios, tú te pierdes, Así es. empiezas a practicar el pecado, y la Biblia dice que los que practican el pecado no son de Dios, es retroceder, es salirse del Señor, no son de Dios, dice claramente. Entonces, es oír y poner en práctica. Amén. Esto hace una diferencia en nosotros para poder crecer en madurez. Vamos a leer la palabra en Hebreos capítulo 5 versículo 11. Ya. Dice: Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Llegaste Hasta el 14. El 13-14. 6 ¿Saben que también leamos el capítulo 6 del Ya. versículo 1 al 3? Dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales de Cristo, Es. avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Amén. Amén. Es un llamado a salir de la niñez Amén. espiritual. La palabra ahí lo dice claramente. Por tanto, dejando los principios, y dice, avancemos hacia la madurez. Dejar la niñez espiritual. Amén, hermanos. Vamos a ver algunas evidencias de niñez espiritual. Ya, yo tengo ahí que anotar unas 5 que vamos a ver.
Número 1, si quiere anotar ahí con numeritos. Primero, en su comunión con Dios, perdón. Se nota en su comunión con Dios. O sea, hay solamente algo externo en la niñez espiritual, solamente el cristiano crece, digamos, pero en lo que hace, en lo que se pueda ver para otros. Pero no hay algo interno del Señor. Se preocupa, en otras palabras, de quizás a veces dar una buena imagen, o se preocupa a veces también de otras cosas materiales, pero no se preocupa de cultivar la vida interna con el Señor. Y es algo que creo que tenemos que meditar. ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? Por ejemplo, y la semana pasada también decíamos esto, de cómo estábamos el año pasado en esta fecha, cómo estaba nuestro perdón hacia los demás, cómo estaba nuestra relación con el dinero, cómo estaba nuestra paz en relación a este año. ¿Qué ha ocurrido? ¿He crecido? ¿No he crecido? ¿Cómo están mis oraciones con el Señor? Hay un pastor que da un ejemplo tan interesante, dice, cuando yo conocí a mi esposa, y que tú lo puedes también pasar también ahí en tu vida, lo puedes pensar. Cuando yo conocí a Pía, me presenté. Entonces dije, bueno, soy Mauricio, es un gusto conocerte, qué sé yo, pero es un tipo de trato, un tipo de conversación. ¿Qué pensarían ustedes, hermanos, si después de 15 años que llevamos de matrimonio, yo siguiera igual hablándole? Mire, Pía, me gustaría que usted... ¿Cuál es el resultado, digamos? ¿Qué se puede decir de eso? Es que no he crecido en mi comunión con ella. Por lo tanto, una primera evidencia también es que, dentro, digamos, de esta primera evidencia, es que no crecemos en nuestra comunión con Dios, que nuestras oraciones siguen siendo las mismas, que no hay algo más extenso, no hay una cercanía con el Señor. Y esto, por supuesto, que es súper importante, porque si no hay una comunión con Dios, hermano, no hay nada. Yo perdí como dice Juan 15, el estar pegado a la vid, mis hermanos. Es muy importante. Dejamos de ser nutridos. No hay un crecimiento, no hay una edificación. Me quedo estancado en un mismo nivel espiritual. No estamos hablando de un nivel de conocimiento, sino que estamos hablando de una vida espiritual. Dejamos de crecer. Dice, cuando hay esta niñez, cuando no hay un crecimiento en nuestra vida espiritual, yo todo lo voy pasando solo por cómo me hace sentir. Esto que es fino. Todo lo evalúo según cómo me siento, según cómo me hace sentir. Entonces, hay muchos, por ejemplo, que dicen que están molestos a veces o se sienten mal, dice, porque no me han venido a ver. Y eso es una evidencia de niñez espiritual. Eso es para los niños espirituales. ¿Quiénes son los niños espirituales? La gente que recién lleva poquito en el Señor, recién se está convirtiendo, lleva solo unos meses, está empezando al discipulado, a asistir, está comenzando. Eso es un niño y a ella hay que darle atención. Pero ya los que fueron bautizados, los que ya llevan un tiempo, si siguen así es porque todavía solamente necesitan la leche y que se la lleven a la cuna. Los niños son los que esperan que les lleven la leche a la cuna. Los otros que van creciendo, yo lo veo tan claro, y perdón que ponga este ejemplo con mis hijas, porque hay una que llama por leche, la que tiene 2 años, aunque ya cada vez quiere imitar a sus hermanas. Otro principio. Quiere imitar a la Pía Renata, a la otra, y la otra quiere imitar a la mayor.
Entonces la mayor ya baja sola, va a la cocina, se prepara esto, de repente le gusta hacer postre y ella se prepara y se alimenta por sí sola, no está dependiendo de los padres. Ya en otras palabras, ya tiene una autonomía espiritual y haciendo el paso a nuestra vida espiritual. Entonces un niño es el que siempre está esperando que le lleven la comida a la casa. El otro que está en el paso, a veces sí, pero hace un esfuerzo, porque también está imitando a los hermanos mayores. Los hermanos mayores, los que llevamos más tiempo en el Señor, tenemos que poder decir igual como Pablo decía, y que Dios nos ayude: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces la iglesia va creciendo, cada vez hay más adultos, hay más maduros. Siempre tienen que haber niños, siempre, porque la iglesia tiene que seguir creciendo. Sin embargo, el que llegó al Señor hace 1 año, hace 2 años o hace más, ya no es un niño, ya es un cristiano ya más maduro, que ya tiene un avance, que ya se alimenta solo, que sabe que es importante congregarse. No es que hay que llamarlo y preguntarle por qué no fuiste. No, ya sabe los principios bíblicos. Ya sabe que tiene que orar, ya sabe que tiene que ayunar, ya sabe que tiene que ser un adorador en toda su vida. No está pegado en un estado emotivo, esperando que lo vean, esperando que lo hagan sentir bien, o pasándolo a un punto del culto a Dios, por ejemplo, en una congregación normal. Muchos hermanos van a la congregación para recibir. Ese es un niño espiritual. El cristiano maduro va a congregarse con los santos y va a ¿qué cosa? A dar un culto para Dios. No es un culto para yo sentirme bien, es un culto para Dios. Entonces tiene una gran diferencia esto, hermanos. Entonces, la primera evidencia de niñez espiritual es la falta de crecimiento en mi comunión con Dios. Otra evidencia de niñez espiritual y que ocurre en la vida de la iglesia, quizás mundial, no lo sé, pero por lo menos en Latinoamérica, que eso sí un poquito sabemos, es la división que hay en la iglesia. ¿Y por qué hay división en la iglesia? Porque hay muchos niños. Yo tengo un cumpleaños de un niño, o vamos a un cumpleaños, o tenemos alguno de nuestros hijos, y hay que estar atento ¿a qué? Que no peleen, que no se quiten. Cuando es la piñata y caen los dulces y todos los niños, no, ese era mío, ese era mío. Niñez espiritual. El niño pelea por todo. Y es verdad, hay otra característica del niño, este es un entre paréntesis, que el niño le decimos ya vaya y arregle el problema, pídale perdón, devuélvale el dulce. El niño lo devuelve, se pide perdón y al minuto están jugando otra vez y no pasó nada. Eso tenemos que tomarlo. Ahí nosotros a veces tenemos demasiado orgullo y nos quedamos ahí con la rabia y el Señor no quiere eso. Eso es también una evidencia de carnalidad. Carnales, cristianos carnales. Oh Señor, ¿cuánto necesitamos al Señor, hermanos? ¿Cuánto necesitamos quebrantarnos? Que haya un avivamiento de santidad en nosotros. Oh Señor. Amén. División en la iglesia es señal de niñez espiritual. División en una casa es señal de niñez. La división en la iglesia parte porque sus miembros, los miembros de la congregación, tienen una niñez y se mantienen en esa niñez. Es lo que hay en el corazón del niño, o espiritualmente hablando, hay crítica. ¿Cuánta crítica hay en ti? ¿Pensaste? ¿A cuánto has criticado esta semana? ¿Cuánto juicio hay en ti? Juicio contra este otro. ¿O cuánto prejuicio? Estas 3 palabras, crítica, juicio, prejuicio, son los que empiezan a provocar esta división. ¿Qué más? Envidias. Hablábamos una vez con un hermano que la iglesia del Señor, me decía él, ¿tú crees que está preparada la iglesia para todo lo que hay en el mundo
o para las riquezas o no para las riquezas. Y bueno, se dio un tema. Y llegamos a una conclusión que muchas veces los hermanos lloran con el que llora, pero no ríen con el que ríe. O sea, el que está sufriendo lo ayudamos, pero con el que pudo quizás viajar por ABC motivo o pudo cambiar su auto, a veces no nos alegramos. Y también es señal de niñez espiritual, porque es envidia. Y ponemos en juicio el cómo el hermano logró eso. Y eso no nos corresponde. Entonces, una segunda evidencia de niñez espiritual es la división en la iglesia. Amén. Amén. Necesitamos santidad de Dios. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo, mis hermanos, para que santifique nuestras vidas, para que ponga colirio en nuestros ojos, para poder ver bien. Es tan clara la palabra en esto del juicio, cuando dice tú que criticas y todo, y ves la paja, ¿qué es una paja? Algo delgadito, la paja en el ojo ajeno. ¿Qué nos dice el Señor? Antes de ver la paja en el ojo ajeno, saca la viga, ve la viga que hay en tus ojos. Amén. Hermanos, división. Es del diablo la división, la crítica, todo esto. Por eso, otra señal, y una vez más lo digo, de niñez espiritual es la división, la crítica, el juicio. Cuando tú te sientas en una silla como juez. Como juez, hermanos, no somos jueces. Que haya misericordia en nosotros. Que seamos de perdón rápido. Y dejemos ahí ya, Señor. Y el Señor se encargará de arreglar lo demás. Pero nosotros de perdón, de desear bien. Madurez espiritual. Otra evidencia de niñez espiritual es estar más interesados en recibir que en dar. Amén. En recibir que en dar. Y otra vez más volvemos a ejemplos de niños. El niño ha llegado a un momento cuando mío, ¿sabía que es la palabra más chiquito, la palabra más recurrente en un tiempo? Dice nuestra hijita dice, eche es mío, todo mío, para mí. Y lamentablemente espiritualmente tenemos hermanos y quizás actitudes en nuestra vida que es lo mismo. Como los niños, así en edad, están más ocupados en los regalos, en los dulces, que en ayudar. Así pasa en la vida cristiana. Estamos muchos preocupados solamente de recibir las bendiciones de Dios en vez de buscar su reino. Amén. En recibir de Dios. Y eso también se nota en nuestras oraciones. Claro, en las añadiduras. Sí, Te preocupas de las añadiduras. buscar las añadiduras. Sí. Señor, dame esto, Señor, esto, otro también, bendíceme acá. Y nuestra comunión con Dios se reduce a un pliego de peticiones. Pero no es eso. Lo que el Señor quiere es que busquemos su reino antes que cualquier cosa. Amén. Cuando nuestras oraciones, y aquí tenemos que hacer siempre el mea culpa y ver cómo está nuestra vida, hermanos, piensa un poco. ¿Cuánto porcentaje en tu tiempo de oración es de petición? ¿Y cuánto porcentaje es de dar al Señor alabanza? Es de agradecer, es de bendecir. Es decirle, Señor, aquí estoy, haz como tú quieras conmigo. Escudriñame, Señor, para dar una mejor ofrenda para ti. Señor, ¿y cuánto tiempo en alabanza o cuánto tiempo en petición? Sí. Quizás es un 80-20, 50-50, o quizás solo es petición. Bueno, si queremos crecer, queremos avanzar, vamos a tener que ordenar esto. Amén. Y que nuestra
oración sea buscando el interés de Dios, no nuestro interés. Dice la palabra que debemos buscar su reino y su justicia. Y el Padre Nuestro nos da un ejemplo, pero tan claro. ¿Cómo parte? Primero nos habla de nuestra relación con Dios, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado, exaltación a Dios, sea tu nombre, petición, venga tu reino, pero es una petición de su reino, no es algo, digamos, emotivo, carnal, para nuestros placeres, no, es venga tu reino, hágase tu voluntad, Señor. Y después hay una petición que es para nosotros, pero mire lo que dice: danos el pan nuestro de cada día y perdona nuestros pecados. O sea, ¿cuánto le dio a pedir el pan? Muy poquito. Hermanos, y el pan, no otras cosas. Un niño está más interesado en recibir que en dar. Un niño centra su oración en las peticiones y no en la humillación, no en escuchar a Dios. No. El dar es una evidencia de madurez. El dar es una evidencia de madurez. Cuando yo era niño pedía, pero ahora que somos padres tenemos que estar dando todo, dando tiempo. El servicio. El servicio. El servicio constante. ¿Te acuerdas que decía un pastor? Decía que no le gustaban los jóvenes. No le gustaban porque el joven, dice, es egoísta, no sabe de la vida, decía. Cuando se casan y tienen hijos y todo eso, ahí recién empieza a saber lo que es la vida. Y en parte tiene razón. A mí me pasó eso. Yo pensé que no era egoísta. Hasta cuando empezaron a nacer nuestra hija, la primera, y decía, yo no puedo creer que me enoje por las peticiones de la niña. Y es por el egoísmo. Entonces, creo que maduramos, bueno, en la vida con los hijos, por supuesto, pero también espiritualmente maduramos cuando nos damos, cuando servimos. Amén. A mí me pasa en la música, que a algunos les gusta servir a la música por dos razones. Una, porque es algo visible, porque qué lindo que tocó, o el desarrollo, o algunos papás contentos porque los hijos lo están mirando, pueden ser muchas razones. Pero algunos están en la música porque es visible, y segundo, porque no tienen que servir en otras áreas. Claro. Porque los excluye a veces. Hermanos, y quiero repetir algo que dice un hermano, escribió en un libro hace años. Dice, el que no sirve para limpiar baños, refiriéndose a cosas que no nos gustan, el que no sirve en aquellas cosas que no nos gustan, no sirve para otra cosa. Así es. El Señor nos llama a ser siervos. En todo. En todo. Para mí fue tan lindo, y yo sé que para muchos de los hermanos de nuestra congregación, cuando nos cambiamos de lugar, ¿se recuerdan? Todos los cambios, cuando nos cambiamos primero al teatro, trabajar, cambiar el piso, pintar, cuántas cosas, cuántos hermanos sirvieron, que un aplauso, fue maravilloso ese tiempo, y aparte de coinonía, de comunión. Después pasaron los años y nos fuimos a la parcela, y sabes que yo ahí observé y vi que músicos iban a tomar una pala, y esto es muy importante. Los que están en el deporte, los que están en la música, los que están en cualquier servicio, tenemos que ser capaces de servir a Dios en cualquier, área. Y sobre todo en las áreas que no nos gustan tanto. Sí, porque ahí en no realidad son tan bonitas, ¿no es cierto? Que a lo mejor no son tan visibles. ¿Verdad? Es servir a Dios, porque el servicio es así, es dar o cubrir una necesidad, no importando lo que me guste hacerlo. Claro, porque estoy viendo la necesidad. Sí. Esta es una evidencia entonces de madurez. Cuando servimos al Señor, es una evidencia de madurez. Pero el que espera ser servido es un niño. El otro día, un ejemplo a lo mejor un poco burdo, pero
le pedí a una de mis hijas, la de al medio, que llevara la basura. ¿Y sabes lo que me dijo? Me dijo, ay mamá, es que huele mal. Huele mal, ¿cómo voy a tomar la bolsa? Huele mal, es niña, ¿no es cierto? Pero un adulto, yo le dije, yo tengo que sacar la basura igual, aunque huela mal, hija. Lo hago siempre. Entonces, tenemos como un ejemplo claro de lo que es ser niño y lo que es ser adulto. Y la Pillita, en especial esta hija nuestra, le gusta mucho servir, pero eso le encontró la dificultad, que las bolsas de basura huelen mal. Entonces, es niña. Sí. Evidencia de madurez es que yo veo la necesidad. Evidencia de niñez es que yo solo veo mi necesidad. Sí. Veo como me miro solo a mí. Yo soy el importante. Yo me canso. Nadie más se cansa. Yo me canso. Yo necesito dormir, los demás no. Solamente me veo a mí. Y sabes que es muy peligroso porque aquel que se ve así, está tan pendiente de sí mismo, es un narciso. Propenso a enfermarse. A enfermarse y a enfermarse psicológicamente. Todo debe girar en torno a él o a ella. Así es. El servir te saca de eso. Amén. Amén. Servir al Señor, servir a los demás. Otra evidencia de niñez es que siempre ando buscando los dones, los regalos de Dios por sobre los frutos. Y aquí lo unimos con lo que también están hablando la semana pasada. Sí, han estado hablando De la tía Lidia, de los nuestros frutos pastores, papá, de los frutos del Espíritu. Qué importante es que crezcamos en los frutos del Espíritu. Amén. Y a veces la iglesia, quizás nosotros, quizás tú, o la iglesia en general, occidental, porque ahí se dan esto que voy a poner como ejemplo. Occidental anda detrás Más de los dones. Sí. Anda detrás de sentir. Es una iglesia a veces sensual. Sí. ¿Qué significa sensual? De todo lo que me entra a través de los sentidos. Los sentidos. O sea, si me entretiene, ahí estoy. Si me gusta esa música, esa es la que escucho. No importa que el mensaje no sea bueno, no importa que no sea con contenido, no importa. Pero como me gusta y me hace sentir bien, entonces la escucho. No, eso es una evidencia de niñez espiritual. Madurez espiritual es que yo lo paso por el filtro del Espíritu Santo y de su palabra. Entonces, hay otra cosa también que pasa. La niñez espiritual le da más importancia al hacer que hacer. ¿Me entiendes? Yo puedo hacer muchas cosas en la iglesia. Por ejemplo, puedo ir un día, puedo hacer esto, otro. Sin embargo, en el ser discípulo, en el ser un perdonador, en el ser una persona que guarda mi lengua, en el ser de oración, en el ser de palabra, no invierto tiempo, no me importa. Pero sí hago cosas como para suplir esta otra falencia. Claro. Eso es niñez. Madurez es que yo, producto de mi comunión con Dios profunda y mi búsqueda de los frutos del Espíritu, yo hago. Van caminando juntas, pero sí tiene más importancia lo espiritual, el alimento espiritual. Esto aguanta y sostiene esto otro. Claro, y muchas veces el niño espiritual hace, pero para ser visto. Claro, tiene otra que digan, motivación. oh, qué bueno, como hace él, o que es trabajador, o que es servicial. Pero para ser visto, igual que los niños, que cuando aprenden a hacer alguna pirueta, después llega la visita y hace la pirueta. Hace la pirueta. Nosotros Buen lo ejemplo. veíamos con nuestra hija que practicaba gimnasia. Llegaba bueno, alguien ¿verdad? y ella así como que se hacía, y hacía su pirueta, pero era para que le dijeran, oh, qué bonito que lo hace. Sí. Niñez. Sí, niñez. ¿Sabes qué? Pensaba en esto, el estado de la iglesia. Porque decía, cuando de repente algún pastor, algún hermano organiza un evento, por ejemplo, y es un evento que viene un pastor conocido, que es de sanidad física. Vamos a recibir, mire, sanidad física, que habla, no sé, de prosperidad, de que Dios te va a dar, de qué sé yo, o vienen cantantes famosos con una buena banda, todo,
¿Qué pasa en los eventos que se hacen? Se llenan. Sí. Hermanos, se llenan. Mm. Se llenan. Aunque incluso a veces tienen que pagar grandes sumas de dinero, pero se llenan porque nos hemos convertido en consumidores de cosas emocionales y sensuales. Y ese es un grave problema, porque esa es una dieta de invernadero. Son cristianos que no tienen raíz, solamente viven por la emoción del domingo, no viven por una vida sólida espiritual del Espíritu, no viven por los frutos del Espíritu, sino que por la emoción que me hace sentir allá y acá. Y se organizan eventos y viene tal cantante y tú le preguntas, ¿y cómo estuvo? No, estuvo lindo, me hizo llorar tanto. Y amén, podemos creer. Pero la cosa es que si ese evento te cambió o no te cambió, ahora perdonas o no perdonas, Claro. ahora vives, ahora lees más la palabra, hay más luz de la revelación de la palabra, o fue un momento. Y sabe que la mayoría es solo un momento, solo un momento emocional. Hay muchos que van a tener que dar cuenta a Dios por esto, porque no han dado el alimento a las ovejas. La palabra, la semana parece que le decía a la Pía, qué increíble me venía a mi mente cuando el Señor le dice a Pedro, ¿que me amas? Y dice, sí, te amo, Señor. ¿Y qué le dice después? Apacienta mis ovejas. Entonces muchos pastores, muchos cantantes no están haciendo ni lo uno ni lo otro, están entreteniendo, están entregando un mensaje aguado, sincrético, humanista. Otros que por supuesto que no, y es un mensaje sólido, pero otros un mensaje aguado. Dios nos ayude a nosotros ser maduros y poner atención no en lo sensual, sino que poner atención en los frutos del Espíritu. Sí. Me acordaba de ese libro, estaba mirando ahí si lo encontraba, del carácter del obrero de Dios, de Watchman Nee. Y uno de los capítulos habla de estar preparado para el sufrimiento. Sí, sí. Y qué contraste eso, porque el estar preparado para sufrir, yo creo que no es muy popular el tema. Ahí lo encontró Mauricio. El carácter del obrero de Dios. Sí, y habla de eso, de prepararse, o sea, estar preparado. Yo tengo que aceptar cuando viene alguna prueba, algo difícil, y de repente la gente inmadura, ¿no es cierto?, te dice, pero no te lo mereces si tú eres una tan buena persona, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? ¿Qué de especial tengo yo que no puedo estar viviendo? Situaciones difíciles. Esto difícil. Entonces, parte también de esta madurez espiritual es estar preparado para lo que Dios permita que yo viva. Amén. ¿No es cierto? Sí. Dice, el niño busca lo espectacular. Quizás voy a poner otro ejemplo chiquitito. Las películas. Claro. ¿Qué película le gusta a los niños? Lo increíble, efectos especiales y todo eso. Pero no le va a gustar nunca Doctor Chivago, África Mía, o la película La Misión, no sé, por decir alguna. No, solo lo espectacular. Y a veces nos pasa eso, que nos vemos, no meditamos, no paramos, no vamos y le pedimos al Señor que vea nuestro corazón, lo interno, que nos santifique. A poco le interesan los frutos, cultivar los frutos del Espíritu. Según lo que valoramos, evidenciamos nuestra niñez o madurez. Un niño, por ejemplo, yo le ofrezco una moneda de chocolate y una moneda más pequeña que es de oro. ¿Y qué va a escoger el niño? La de chocolate. La moneda grande de chocolate. No va a escoger la moneda de oro. ¿Por qué? Porque no sabe valorar. Entonces un niño espiritual no valora, no sabe valorar. ¿Quién nos ayuda y nos da una perspectiva correcta? Es el Espíritu Santo. Él nos ayuda a valorar las cosas de acuerdo a lo que Él valora. Y lo que Él valora es la verdad.
Lo demás es subjetivo, pero es lo que Él valora, lo que Él dice que está bien o no. Esto es lo objetivo para nosotros. Amén. Amén. Entonces, un niño espiritual, en otras palabras, dijimos que un niño valora más una moneda de chocolate grande que una moneda chiquitita pero de oro. Va a valorar más la grande de chocolate. Y el niño espiritual es igual, mire, haga el símile. Va a valorar la casa, el auto, la ropa, la zapatilla, el estatus, el dónde vivir. Le va a dar color, como decimos, Con a eso, todo claro. eso. Eso es lo importante. Y cómo está, no, estoy bien en el Señor. Pero no va a valorar el reino de Dios Así en es. su vida. Qué buen ejemplo. No le va a dar más valor a eso. De hecho, busca a Dios para que lo ayude a obtener la moneda de chocolate. Como Aladín. La lámpara de Aladín. Entonces, en cambio el maduro busca su reino. El maduro busca ganar a otros. El maduro busca ser un adorador. El maduro busca el dar, cómo, a ver cómo lo hago. Recibo el sueldo y digo, bueno, estoy haciendo esto, pagando mi diezmo, dando esto. ¿Qué más, Señor? Esto es el maduro. El niño, no, el niño está viendo qué más se puede comprar, pero no piensa en el dar. Que el Señor nos ayude a salir de esta niñez espiritual. Amén. 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 Vamos a leer la palabra en 2 Corintios 4:18. Dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Amén, así es. Amén. Amén. Son eternas. Amén. Qué lindo. Amén. La casa, el auto y todo eso es temporal, se acaba, chao, termina de un día para otro. Lo hemos visto ahora. Cómo van cambiando las cosas, ¿no? Pero Dios no cambia. Su palabra no cambia. Él permanece siempre y quiere que nosotros tengamos nuestros ojos puestos Amén. en lo eterno en el Señor. Un quinto y último punto. Evidencia de niñez es la desobediencia. La desobediencia trae esterilidad espiritual. El no obedecer al Señor, el no obedecer a la palabra, el no obedecer al consejo pastoral que decíamos delante, nos trae esterilidad espiritual. No doy fruto. No doy fruto. Y Hebreos 5:12 dice ahí la palabra, porque debiendo ser ya maestros. Muchos quizás, hermanos, de ustedes, nosotros y otros, esta palabra es para nosotros, debiendo ya ser maestros. Maestros no en un sentido arrogante de saber, no, en un sentido de fruto, de vida, de carácter, debiendo ya ser ejemplo, maestro, dice, en razón del tiempo, Claro, por el ya tiempo llevamos que mucho llevan, tiempo. 1, 2, 3, 4 años, debiendo ya ser maestro. Dice, tenéis necesidad de que alguien te dé otra vez la leche, que te explique lo que es el arrepentimiento, que te explique otra vez lo que es, dice, la fe, y que te explique una vez más lo eterno del Señor. Pero debiendo ser maestros, la obediencia nos trae madurez. La obediencia nos da un crecimiento. La obediencia nos ayuda a ser fructíferos. La obediencia, mire, yo lo veo tan simple, hermano, en algo que me corresponde a mí, en nuestro ministerio, en la música. Tan simple, que a veces la Biblia nos dice, hermanos, levantad manos al santuario. Y uno repite cuando está ahí en el piano, quizás, o está con... Dice, hermanos, la Biblia dice, levantad manos al santuario. Y algunos no lo hacen. Eso simple, hermano, Así es. tan simple que puede ser, está hablando de tu corazón. No me De dicen tu lo que tengo corazón. que hacer. Exacto. Niñez Claro. espiritual.
La madurez no es que me están obedeciendo a mí o al que está diciendo levante las manos, no, es que la Biblia nos enseña Amén. que debemos cantar cántico nuevo, que debemos levantar manos, y cuando lo hacemos pasa algo espiritual en nosotros, algo espiritual. Entonces, queridos hermanos, ahí dimos 5 puntos y quizá alguna otra cosa más en esto, pero ¿quieres crecer? ¿Quieres avanzar? Amén. Yo quiero crecer, Amén, yo quiero yo avanzar, también, yo no sí. no quiero tener ninguna característica del niño espiritual, sino que quiero ser un hombre maduro para el Señor, dar fruto, crecer en los frutos del Espíritu. En este tiempo que hemos estado viviendo difícil, algunos quizás no tanto, pero de cuarentena, este tiempo es un tiempo de Dios Amén, para nosotros, de amén, equiparnos. amén. Esto no va a ser por siempre, hermano, ya estamos saliendo y lo declaramos así. Dios nos va a ir diciendo también cómo nosotros vamos a ir haciendo para volver, pero hay algo claro, Dios está trabajando en nosotros, deja que Él siga trabajando, Amén. deja que esta palabra cale profundo. Si eres niño maduro, ¿en qué etapa estás? ¿Qué cosas son de niñez espiritual? ¿Qué cosas quiere el Señor que hagas? Amén. Que seamos guiados por el Espíritu Santo, no seamos cristianos carnales, Amén. seamos cristianos espirituales. Amén. Mira otro ejemplo acá, antes de terminar, que a veces se pregunta, ¿cómo fue el culto? Sí. Y esa pregunta ya es como capciosa. Y algunos dicen, no, fue malo. ¿Y por qué fue malo? No, porque no me sentí, va la sensualidad, no me sentí muy bien, esa canción no me gusta. Fue muy largo el tiempo de cánticos, de alabanza. No, todo es sentimental, sensual. Quiero recibir algo que me haga sentir bien. Pero si vivimos por la palabra, alimentaremos nuestra vida espiritual. Y Amén. eso sostiene todo lo demás. Amén, Todo así lo es, demás. así es. Nosotros debemos dar alabanza, debemos dar al Señor danza, debemos dar cántico, debemos dar nuestro cántico nuevo, debemos dar aplausos al Señor, debemos volcarnos hacia Él y vivir su vida, vivir la vida como Él quiere que la vivamos. Sí. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos a terminar cantando una vez más esta canción. Amén. Como el rocío cae sobre la hierba, así tu vida derrama sobre mí, bendiciéndonos, santificándonos, edificando en mí a Jesús. Como el rocío cae sobre la hierba, así tu vida derrama sobre mí. Bendiciéndonos, santificándonos, edificando en mí a Jesús. Digamos, permanecer en ti, permanecer en ti. Yo quiero más y más, yo quiero más y más permanecer en ti y recibir la vida que tienes para dar. Ser rama en flor que fructificará en ti, Jesús. Y aquí viene esta parte linda. Obedecer
Señor siga obrando, que esa sea nuestra oración, Amén. nuestro clamor. Amén. Enviamos, hermanos, un abrazo. Sean bendecidos. Sí, Jesús. Nos vemos el jueves en nuestra iglesia en casa. Y después Amén. un gran abrazo. Amén. Les amamos, el Señor está con nosotros. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor.